Bienvenidos a tu estación Por Su Gracia. 6 puntos del poder de Dios en la vida del cristiano. Punto número 1. El poder de Dios transforma la identidad del creyente. El poder de Dios no comienza en lo que hacemos, sino en quienes somos en Cristo. Somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Somos adoptados como hijos. El Espíritu nos capacita para clamar Abba Padre. Romanos 8:15. Somos libres del dominio del pecado. El pecado no se enseñoreará de vosotros. En Romanos 6:14. El poder de Dios redefine nuestra identidad antes de transformar nuestra conducta. El punto número 2. El poder de Dios fortalece al creyente de su debilidad. La vida cristiana no se sostiene por fuerza humana, sino por dependencia. Pablo aprendió que mi poder se perfecciona en la debilidad en 2 Corintios 12:9. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra flaqueza en Romanos 8:26. La gracia de Dios es suficiente para cada carga, tentación o prueba. La debilidad no es un obstáculo para el poder de Dios, sino el escenario donde Él se glorifica. Como punto número 3, el poder de Dios capacita para vivir en santidad. La santidad no es un esfuerzo moralista, sino una obra del Espíritu. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En Gálatas 5:16. El Espíritu produce fruto, amor, gozo, paz, dominio propio. En Gálatas 5:22 al 23. Dios obra en nosotros, el querer como el hacer. En Filipenses 2:13. La santidad es el resultado del poder de Dios actuando en la voluntad y el carácter del creyente. Como punto número 4, el poder de Dios equipa para servir con eficacia. Todo ministerio auténtico depende del poder divino, no del talento humano. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. En Juan 15:5. Los dones del Espíritu son manifestaciones del poder del Espíritu. En 1 Corintios 12. El Evangelio avanza, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo. Zacarías 4:6. El servicio cristiano es eficaz cuando fluye del poder del Espíritu, no del esfuerzo personal. En punto 5. El poder de Dios sostiene al creyente en la batalla espiritual. La vida cristiana es un conflicto real, pero no peleamos solos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Efesios 6:10. La armadura de Dios nos protege contra las tinieblas. Cristo ya venció al enemigo en la cruz. En Colosenses 2:15. El poder de Dios nos permite resistir, permanecer firmes y vivir en victoria. Como punto número 6, el poder de Dios se manifiesta para cumplir su propósito en nosotros. Dios no solo nos salva, nos transforma, nos guía y nos envía. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. En Efesios 3:20. Su poder actúa en nosotros para cumplir su voluntad. Nada puede frustrar los planes de Dios para sus hijos. El poder de Dios no es el concepto abstracto, es una fuerza activa que dirige nuestra historia. Y como conclusión, el poder de Dios en la vida del cristiano es transformador, que quiere decir cambia la identidad, sostenedor, fortalece en la debilidad, santificador, produce fruto, capacitador, da dones y eficacia, protector, da victoria espiritual, direccional, cumple su propósito eterno. No es un poder para exhibir, sino para vivir y servir y amar como Cristo. Dios los bendiga, mis hermanos.